Estamos en Barcelona con Eva Villegas, experta en cuentos. Hola, Eva. Hola, Francesc. También tienes un recorrido, ¿no? En una variedad de disciplinas alternativas y en el mundo empresarial. De hecho, te presentas como cuentacuentos y como cuentacuentas. Sí, ¿Nos puedes explicar un poquito este juego de palabras? pues soy cuentera por partida doble. Por un lado, tengo la parte de administración, que he estado colaborando con diferentes empresas, trabajando, y ahora con muchas ONGs, y llevando pues todo lo que es la parte administrativa, contable y fiscal. Y por otro lado, pues explicando cuentos, descubriendo ese mundo mágico que se esconde detrás de las letras. Por un lado números y por el otro letras. Una buena combinación de hemisferio izquierdo y derecho. Sí, ese es mi trabajo. ¿Qué dirías, Eva, del papel de los cuentos en esta sociedad tecnificada de hoy día? Porque los cuentos nacen, ¿no?, en épocas en que, diríamos, no existe el teatro, no existe el cine. Ha irrumpido, pues se ha sofisticado mucho el arte en estos últimos siglos, diríamos. ¿Qué papel consideras que siguen teniendo los cuentos? Pues un papel crucial, porque es que realmente se va mucho más allá, o sea, se va el cuento a lo más ancestral, ¿no?, a lo más arquetípico, al inicio de todo, o sea, esa primera vibración que hizo que luego se desplegara todo, ¿no? Y ese es el cuento. En su origen empezaba pues cuando, claro, originariamente pues con sonidos, con gestos, era muy representativo porque entonces todavía el lenguaje no se había desarrollado suficiente, y lo habitual, la escena más bonita que tenemos es cuando se reunía todo el poblado, incluso en su origen la manada, ¿no?, alrededor de un fuego, y cada uno explicaba qué le había acontecido aquel día, qué le había pasado, o sea, todas las pruebas y todas las dificultades que se había encontrado y todo lo que había descubierto, ¿no?, en el nuevo mundo, en ese mundo por el que había podido ir transitando durante aquel día. Y eso lo compartía en la comunidad, que en aquel momento eran uno solo, o sea, era la comunidad, eran todos juntos. Y ahí se producía ese intercambio que además son símbolos arquetípicos, ¿no? O sea, que todas estas reuniones, esos encuentros, luego se fueron repitiendo una y otra vez durante toda la historia de la humanidad, y se fue incorporando ese conocimiento y esa sabiduría, y que ahora, afortunadamente, pues tenemos en nuestra psique incorporada. O sea, ya viene, igual que tenemos el ADN que nos compone físicamente, pues la psique, el ADN psíquico, que son los arquetipos, pues pasa lo mismo, se activan dando lugar a poder acceder a un conocimiento que es completamente ancestral, y entonces ya no nos hace falta vivir todo aquello, porque ya nos lo vivieron nuestros antepasados. Es interesante esto. Querría que me profundizases un poquito en el concepto del arquetipo, cómo se reflejan en los cuentos, y un poco también esto de cómo nos puede ayudar. Pues el arquetipo es, como bien dice el nombre, procede del arca, ¿no? Es la forma primigenia, es aquello que viene desde los principios de los principios. Entonces, ahora estamos confundiendo mucho estereotipos con arquetipos, que luego, si acaso, pues lo desarrollamos un poquito, porque inicialmente el arquetipo es justo, por ejemplo, un cocodrilo. Imagínate lo más arcaico, en una forma completamente que se ha quedado ahí, ¿no? O sea, el modelaje que le hicieron, ¿no?, su arca que lo modelaba, pues ha ido transcurriendo en los tiempos.
nosotros inconscientemente tenemos grabada una información en relación, por ejemplo, en este arquetipo, ¿no? Con este animal. Tenemos una información de su tacto, de su actitud, de cómo se mueve, sus reacciones. Entonces, a nosotros, automáticamente, si utilizamos en un cuento el arquetipo del cocodrilo, a nosotros ya nos va a venir una imagen de algo que ya está grabado en nuestra psique, ya viene, o sea, ya sabemos cómo tenemos que actuar ante este animal, cómo tenemos que reaccionar rápidamente. Entonces, precisamente los cuentos lo que ofrecen es que se active ese arquetipo. Igual que en el ADN físico hay un momento en el que entran, o sea, hay unos activadores para que pues, aparezca el brazo donde tiene que aparecer, los ojos haciendo la función que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Con los arquetipos pasa exactamente lo mismo. Entonces es imprescindible ir activando esos arquetipos para que nosotros dispongamos de esa información y no tener que volver a pasar por las mismas historias una y otra vez, porque oye, ya lo pasaron nuestros antepasados, ya nos han dejado una información, oye, pues descubramos cosas nuevas, ¿no? En vez de seguir repitiendo la misma historia. Y esto es lo que nos ofrecen los cuentos. Posibilidad de ir solucionando las dificultades que nos vamos a encontrar todos los humanos y bueno, incluso algunos animales, ¿no? Más evolucionados, dificultades que son universales y que tenemos que ir trascendiendo a medida pues, que nos vamos desarrollando, y gracias al cuento nos va a hacer conectar con esta sabiduría que ya tenemos en nuestro interior para que nos sea más fácil superar esas pruebas que van a seguir apareciendo en nuestra vida y que más allá de esto llegue un momento en que podamos descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, Eva, en el caso del cocodrilo, para que ejerza esta función en un cuento, ¿qué papel tendría el cocodrilo en un cuento? ¿El papel de animal feroz del que huir? ¿El papel de sabio maestro que asesora en algo? ¿O cómo se procesa? Por ejemplo, en el caso, es que es muy sencillo, o sea, los arquetipos es muy sencillo. En mi caso, yo he visto muchos docucuentos, o sea, he visto muchísimos documentales de animales y de otras cosas que a mí me hacen conectar con la energía del animal. Entonces, automáticamente yo estoy recibiendo esa información. Y para mí es muy sencillo, pues imagínate un cocodrilo cuando estás viendo un documental. ¿Cómo actúa el cocodrilo? ¿Qué te transmite? Te transmite que de repente todo puede estar parado, todo puede estar inmóvil. Todo puede parecer, ¿no?, que allí no pasa nada. Y de repente, en un momento determinado, aparece y ¡pam! O sea, es algo instantáneo. Y además es algo completamente mecánico. Viene completamente de la parte más primaria, ¿no?, del cerebro reptiliano. De lo más básico, que es la supervivencia, el comer, el devorar, de lo más básico de lo básico, ¿no? Entonces, ¿este cocodrilo qué haría en un cuento? ¿Exactamente Pillarte, esto mismo? Claro, cuando tú estás como confiado, tranquilo, ¿no?, de que parece pues bueno que todo está tranquilo, que aquí no pasa nada, y en un momento determinado no eres capaz de darte cuenta que hay un peligro oculto que se está escondiendo en lo más básico y primigenio de la naturaleza y que me puede atacar y devorar. Bueno, más que devorar sería machacar, ¿no? El devorar es más del lobo. Para que el cuento acabe bien, ¿tengo que vencer al cocodrilo? Claro, todos los cuentos tienen que acabar bien. Porque precisamente es lo que nos da esperanza, ¿no? Es lo que no solo nos da esperanza, sino además nos da la estrategia, la capacidad de darle la vuelta a la situación.
A veces pues tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que hacer un largo camino, un recorrido interminable, nos van pasando de todo, pero al final tiene que haber la solución, la recompensa, ¿eh? De tanto esfuerzo, de tanto trabajo. Nos vamos cruzando pues con los aliados que nos van ayudando por el camino y al final tenemos que llegar al tesoro, a esa recompensa, a esa situación que a mí me va a hacer llegar a lo que es el sí mismo, o sea, encontrarme a mí mismo y poder ser, pues bueno, todo lo que decimos, tener la paz, la felicidad, la armonía. Eva, entonces, ¿hay cuentos para niños, hay cuentos para adultos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de cuentos? Bueno, hoy en día está un poco reñido el tema, porque un poco lo que decía antes, ¿no? Se han mezclado el trabajo con arquetipos con el trabajo con los estereotipos. O sea, muchas personas están trabajando y algunas haciendo una labor increíble, ¿no? En la creación de cuentos y en su divulgación, pero lo están haciendo desde el estereotipo, en vez de trabajar en la activación de la sabiduría original. Pues lo que estoy trabajando es en lo que me encuentro ahora en el día a día. Claro, esto cuando a la que cambie de forma ya no sabré cómo actuar, ¿no? Un estereotipo es pues todos los que son condicionamientos o creencias de un tipo de persona, ya sea por su cultura, por su raza, o sea, que tenga que ver con el origen o con su sexualidad, o sea, todo lo que tenga que está establecido, está parametrado y automáticamente yo te pongo allí, ¿no? Y claro, esto no va yendo a la parte más profunda, se está quedando en la superficie. Y actualmente muchos cuentos, tanto para niños como para adultos, están trabajando con estereotipos. Entonces se están quedando en la superficie. Es muy rico a lo mejor en la parte mental, en la comprensión desde la conciencia, me da juego, me estimula, pero no está conectando con el inconsciente, que es la parte arquetípica, ¿no? Con esa sabiduría que tenemos todos ahí, que todavía está esperando que se active y aún no se ha activado. Entonces, los cuentos de hadas tradicionales trabajan con arquetipos, ¿no? Y es curioso porque pueden parecer que son los estereotipos de la época, o sea, que estaban cogiendo el estereotipo de aquel momento, pero es que empiezan a haber tantísimos símbolos por tantos lados y tantas cosas que dices, bueno, es algo increíble, ¿no? ¿Cómo han conseguido hacer cuentos con tantísima riqueza y tantísima profundidad que ni nos damos cuenta, pero es profundizar a algo tremendo? Y actualmente el adulto, sobre todo, necesita que me expliques la moraleja, ¿no? O sea, que ya me lo des un poco masticado, porque en los adultos actuales nuestra infancia ha estado bastante condicionada por los cuentos de Disney, de Walt Disney. Y él lo que hizo fue coger el arquetipo y lo estereopizó y lo adaptó a la época. Entonces transformó los cuentos de hadas, los transformó completamente, adornándolos, esculpiéndolos para que aquello fuera pues lo que tiene que ser, bueno, lo que tenía que ser en aquel momento, cómo tenía que estar compuesta la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, Eva, eres partidaria, diríamos, de los cuentos que trabajan con las imágenes típicas de los animales, de la princesa, la bruja, el príncipe, la hada, todo esto. Sí, sí, las hadas. Y casi la propuesta es que no hace falta salirse de ahí. Bueno, siempre es bueno poder salirse, ¿no?
el tema es qué me pierdo yo si dejo eso de lado, qué me estoy perdiendo, ¿no? Entonces lo idóneo es rescatar, bueno, más que rescatar es dejar que salga, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con mis cuentos, a mí me vienen unos cuentos, se monta y de repente lo miro con distancia y empiezo a ver símbolos que me conectan con la parte inconsciente, porque justo es ahí, ¿no? Fíjate que Jung y Freud, antes que él, trabajaban con los sueños y con la riqueza, las pistas que nos dan los sueños de todo lo que tenemos nosotros en nuestro inconsciente. El sueño está sacando una información arquetípica hacia afuera y el cuento la está introduciendo desde fuera hacia adentro. Más que introducirla, lo que está haciendo es conectarla, o sea, está creando un puente para que se active y para que pueda fluir esa comunicación entre el consciente y el inconsciente, que justo es los problemas que tenemos actualmente es porque no hay esa comunicación. O sea, hay una desconexión increíble entre mi consciente y mi inconsciente, entonces, claro, empiezo a hacer cosas rarísimas y extrañísimas y no entiendo el por qué. Y es porque no estoy permitiendo, no estoy conectando con mi inconsciente, entonces no sé qué me está queriendo decir y por esto, pues, bueno, tantísimas enfermedades y tantísimas cosas incongruentes que están pasando a nivel social, personal. ¿Y el cuento puede ayudar a hacer esta conexión con el inconsciente, entonces? Claro, profundamente. Se puede trabajar de muchísimas formas con el cuento, pero la más normal y la mejor es, pues bueno, la que se ha utilizado toda la vida y que ahora estamos perdiendo mucho. Hay muchas familias que no se está practicando, que es la del el cuento antes de ir a dormir. Y da igual la edad que tengas, ¿eh? O sea, puede ser un peque o puede ser un peque grande, o sea, no pasa nada. Y tener ese cuento antes de ir a dormir, imagínate lo poderoso que es, ¿no? Tener un cuento antes de ir a dormir, justo antes de meterme en esos sueños profundos, ir acompañada de todos esos símbolos y de todas esas aventuras y la resolución final a aquel conflicto. Porque claro, en cada cuento hay un conflicto y hay una resolución del conflicto. Y yo me voy a dormir con toda esa información. Es muy habitual que los nenes, los peques, pidan siempre un cuento, ¿eh? Hay épocas que yo quiero este cuento y los grandes decimos, no, pero a ver, venga, que tienes que variar, ¿no? Que este ya lo conoces, ya te lo sabes de memoria. No, yo quiero este. Y es que justo es lo que necesita. Justo él tiene un conflicto y que a lo mejor no es ni de él, o sea, es de vivencias pasadas de la familia o lo que sea, ¿no? Algo que no se pudo resolver, que no se sabe cómo resolver y la clave está en el cuento. Entonces necesita leerlo y releerlo para impregnarse de aquel conocimiento. En los adultos no hace falta repetir tanto porque ya, bueno, algunos sí, porque están un poquito cerrados, pero si no estamos muy cerrados, si somos un poco permeables, enseguida conectamos con esa simbología y enseguida se activa. Y a lo mejor no se activa enseguida en el sentido de que lo oigo en este momento y mañana por la mañana ya estoy iluminado. No, hay un proceso, ¿eh? Como pasa en el propio cuento. En el propio cuento no pasa todo enseguida, ¿eh? Hay un camino normalmente que hay que ir resolviendo, ir pasando las pruebas y al final te encuentras con aquello, ¿no? Y es justo ahí que en un momento dado el adulto no sabe por qué y de repente tiene una comprensión. Y la comprensión suele venir gracias pues, a una imagen que vi un día en un escaparate o a la película que justo dijo la frase tal o en el libro que había un laberinto escrito y al cuento aquel que entonces en un momento determinado todo encaja y yo no me he dado ni cuenta y tengo un entendimiento profundo, una comprensión profunda de la vida y de la existencia que a mí me ha venido gracias a
todos esos símbolos. Eva, estando tan definidos los arquetipos y habiéndose en el pasado, ¿no?, ensamblado con tanto arte, ¿qué posibilidades hay hoy día, con esos mismos símbolos o arquetipos, de crear cuentos nuevos que tengan el mismo poder simbólico y arquetípico que los escritos o los memorados desde tiempos, quién sabe cuándo, ¿no? Pues yo pienso que es un poco esto, ir conectando, ¿no? Nos tenemos que volver a conectar para ir actualizando esos cuentos. A mí, por ejemplo, hay uno que me vino, ¿no?, que es una continuación del personaje de mi cuento, de la Estelina, y que es muy actual, o sea, es una situación que estamos viviendo en la actualidad, que son, bueno, el tema de los abusos, ¿no? El por qué se producen tantos abusos y el por qué. Y parece como, pues esto, un cuento muy inocente, muy tierno, que van pasando cosas, pero que es increíble, porque a veces cuando les estás explicando los cuentos a los niños, enseguida captan. O sea, al adulto, que hemos sido más restringido, más, bueno, con la educación que hemos tenido nosotros, ¿no?, que ha sido muy limitadora y muy encaminada hacia unos objetivos para los intereses de otras personas, nos cuesta mucho ver, o sea, porque eso ya lo tenemos anulado, no, pero sí muy tapado. Y en cambio los peques enseguida lo pillan. Y yo a veces puedo explicar un cuento a un peque y de repente él tener una comprensión profunda que me ayuda a mí a ver algo que yo todavía no había visto en el cuento. O sea, es algo increíble, ¿no? Y bueno, un poco se trata de esto, de que gracias, por ejemplo, a trabajar con esos cuentos de hadas que nuestros sabios, nuestros ancestros y bueno, de las culturas iniciáticas y demás, grabaron, escondieron dentro de los cuentos de hadas, pues a lo mejor los adultos y no tan adultos podemos volver a conectarnos con ese conocimiento y con esa sabiduría, y entonces que vayan emergiendo estos nuevos cuentos que vienen con los arquetipos, porque es que aparte es que es lo natural, porque es la vida misma, es como la vida misma se manifiesta, y lo natural es que se manifieste el arquetipo. El problema es la mente, ¿no?, que la mente está allí condicionando, tapando, no, esto tiene que ser porque esto es lo perfecto, porque esto... Y uff, qué trabajo. Eva, ¿por qué nos gusta tanto que nos cuenten los cuentos? De hecho, cuento ya es como que te lo cuento, como que te estoy hablando, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo leerlo que te lo cuenten? Claro, hay una gran diferencia, muy, muy grande. También depende del estadio, de edad y del tipo de educación que hemos tenido, y etcétera. Pero lo habitual es que cuando yo cojo un cuento y lo leo, a mí me hace conectar con la parte emocional. Si yo ya tengo una imaginación activada, a mí me hace conectar mucho con la emocionalidad. Y yo lo estoy leyendo. Y a veces incluso viene con alguna imagen, con lo cual también, si son imágenes bonitas, pueden ser muy evocadoras, ¿no? Me pueden llevar a sitios mágicos, o sea, me pueden ayudar a entrar dentro de ese cuento y tener todas esas imágenes, ¿no?, que me facilitan y que yo creo. Porque cada uno de nosotros, cada cuento no tiene nada que ver cómo lo percibe cada uno de nosotros, nada que ver. Las imágenes son completamente diferentes. Y entonces, cuando ese cuento me lo están leyendo, están conmigo, están contando conmigo, me tienen en cuenta y me cuentan un cuento, claro, imagínate, bueno, como estamos tú y yo ahora, porque claro, yo te estoy contando
mi cuento, ¿no? Mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he descubierto y lo estoy compartiendo contigo. Entonces, ya aquí estamos entrando en un campo increíble de intercambio de información. Y esto es lo que ocurre cuando a otra persona le explicamos el cuento. Pero lo más maravilloso que yo he podido ver, ¿no? Cuando haciendo sesiones de cuentos, que claro, lógicamente la persona o el público no sabe bien, ¿no? qué hay detrás y no se lo puedes explicar tampoco, porque de eso se trata, de que lo descubra solo, ¿no? Y que encuentre lo que necesita en aquel momento, en aquel preciso momento, y ya irá encontrando sus pistas. Yo no tengo sus pistas, yo solo tengo las mías, pero yo mis pistas las puedo compartir. Entonces, claro, creo una sesión de cuentos y en esa sesión hay un camino, ¿no? Hay un inicio y de esa forma se va acaronando, ¿no? Se va abrazando para que, aunque luego cambiemos de cuento, haya un puente y que a lo mejor piensas, uy, pues este no tiene mucho que ver con el otro, pero sí que hay una conexión, ¿no? O sea, la mente, si la apagamos y dejamos, ¿no? Abrimos a recibir, se está recibiendo toda esa energía y entonces entra la parte mental, ¿no? Porque yo estoy escuchando, ¿no? Estoy analizando, pero aparte entra la parte emocional, hay un contacto, estás conectando conmigo, me estás mirando, me estás transmitiendo toda esta información, pero además hay un movimiento físico, hay un movimiento de energía que al público hace que lo transporte a ese sitio y está viendo aquello, lo está tocando, incluso está percibiendo, o sea, le entran escalofríos, o sea, es todo un viaje que se está haciendo gracias pues a aquel narrador o narradora oral que está compartiendo conmigo aquello. ¿Este viaje lo haces con niños y con adultos? Sí, a veces también es a nivel familiar, pueden estar ambos, pero es curioso porque a mí a veces me da un poco de cosita, porque a veces sí que se quedan los papás con los nenes, y otras veces los dejan y se marchan. Y aquí volvemos otra vez a la importancia de la educación y de estar atento. O sea, un cuento está entrando dentro de ese mundo que yo todavía no he descubierto, porque claro, hasta que yo me descubro, tardo mucho tiempo, ¿no? Cuando somos pequeñajos, pues primero vamos descubriendo que, no, mira, tengo un cuerpo y si quiero, o sea, para yo llegar allí, pues tengo que ¿no? ponerle una intención, esforzarme y después de practicar mucho consigo llegar, ¿no? Y vamos aprendiendo pues a gatear, a caminar, ¿no? Poquito a poco. Pero pasa exactamente lo mismo con las emociones y con la mente. Y luego, ya más profundamente, con la parte espiritual. O sea, es todo un camino, es un entrenamiento, es un viaje. Entonces, justo cuando los papás dejan, o los papás o cuidadores, tutores, o sea, quien sea, justo en este momento que los pequeñajos están escuchando una sesión de cuentos, es que tienen pistas para descubrir qué hay dentro de ese ser, de ese pequeño ser que todavía se está intentando descubrir a él mismo. Entonces, los adultos tenemos una responsabilidad muy grande para intentar ayudar a que esas personitas les sea fácil y rápido conectar con ellos, a descubrirse, qué es lo que pasa en todos los cuentos. Todos los cuentos, hasta el más sencillo que parece que... Siempre el propósito final es que la persona se acabe descubriendo, que acabe venciendo sus propios monstruos, que se enfrente a sus propias dificultades y se acabe encontrando. Y entonces, en esas sesiones de cuentos para niños y niñas o jóvenes, cuando los adultos marchan, yo pienso, lo que se están perdiendo. Porque ya no solo es lo que les va a llegar a ellos, ¿no? y su propio crecimiento, sino que viendo cómo reaccionan, los niños van
tienen pistas para luego ayudarlos, hacerles ese acompañamiento de crecimiento de una forma respetuosa y maravillosa para que esa personita se acabe siendo lo más que pueda ser, ¿no? En los talleres de cuentos, además de los cuentos propiamente dichos, te he visto en alguno, pues hay un poco como de debate en relación con el cuento escuchado, ¿no? Te quería preguntar de este factor del debate, porque si vamos directamente al arquetipo que va directo al inconsciente, ¿cuál sería un poco esta función de este debate? Porque la información representa que ha entrado ya como en lo sutil, o es que es un requerimiento para satisfacer un poco la necesidad del cerebro izquierdo de que quiere comprender un poco las cosas. Claro, probablemente lo que me estás comentando es más de cara a la parte terapéutica. O sea, cuando se hacen estos debates es para hacer ya un análisis profundo. Volvemos a lo mismo, se puede trabajar de muchas formas. Normalmente este tipo de cosas se hace con personas ya adultas y con personas que, a ser posible, ya tengan un trabajo previo personal, ¿no? Es lo ideal. Si no, bueno, cuando se hacen talleres así de cuentoterapia, de crecimiento personal, de desarrollo personal, ¿no? Porque siempre estamos constantemente creciendo y nos estamos educando constantemente, tú y yo ahora, pues tú me estás educando a mí, yo te estoy educando a ti, o sea, constantemente hay este intercambio y es justo lo que se produce en esos talleres. Normalmente no se explica el trasfondo, dejamos que haya un proceso. A mí me gusta mucho trabajar con la parte física, ¿no? Que haya un movimiento físico para que active o para que suelte o para que nos sea más fácil conectar después y entonces ya entrar en la parte del cuento, ¿no? Y vamos a entrar, vamos a profundizar, a ver con qué has conectado, qué te ha llegado. Entonces, claro, es un momento de descubrimiento porque tanto lo que veo como lo que no veo del cuento me está dando información. Los cuentos en sí mismos ya crean una atmósfera, pero tú te gusta un poco prepararla antes. Por ejemplo, aquí el público no lo puede ver, pero has querido encender una vela. Sí. Entonces, háblame de esta vela que hemos encendido y un poco del ritual previo al cuento, o que va para ti junto con el cuento. Para mí es que es muy importante, porque, como hemos explicado, el origen siempre del intercambio de esta información era alrededor de un fuego. Y la vela pues representa ese pequeño fuego que tú y yo ahora, bueno, y todos estamos aquí alrededor de este pequeñito fuego que nos está iluminando, nos está dando luz, nos está dando calor. Y nos está permitiendo no solo que estemos conectando todos nosotros, o sea, ahora, bueno, esta frase maravillosa que tenemos ahora en boca de todos, de que todos somos uno, o sea, somos la comunidad, somos el círculo que ahora mismo estamos abrazando esta luz común, este fuego, este brillo único que nos está conectando a cada uno de nosotros. Y es, bueno, es muy simbólico y además que nos hace conectar con ese arquetipo, con el arquetipo de la luz. Esto me hace pensar que tal vez el cuento es un factor o un elemento subestimado en este anhelo un poco de crear unidad. Para crear unidad celebramos conferencias, celebramos eventos, celebramos bailes, celebramos danzas, pero muy difícilmente o en muy raras ocasiones nos ponemos a contar cuentos ahí, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay un cuento, si quieres te lo cuento. Por supuesto, que sería una conversación sobre cuentos sin un cuento. Pues fíjate que hay un cuento que es genial para esto. Dice que Husón estaba explicando
que un día ocurrió un accidente y dentro de una caverna se quedaron encerrados un grupo de hombres, todos a oscuras. Estando dentro de la caverna, uno de ellos, con mucho esfuerzo, consiguió encender una pequeña luz, pero era tan pequeña que aún así la caverna estaba prácticamente a oscuras. Entonces se le ocurrió que quizás si con aquella luz fuera encendiendo, ayudando a que los demás prendieran su propia llama, y lo hizo. Fue a cada uno de ellos compartiendo aquella pequeña luz, y entonces la caverna se iluminó. Uno de los oyentes preguntó a Jusón: «Jusón, ¿qué nos quiere decir este cuento?». Y Jusón explicó que aunque encendamos nuestra luz, si no la compartimos con los demás, seguirá siendo oscuridad. Y que solo en el compartir no solo no se va a desvanecer esa luz, sino que por contra va a crecer y nos va a iluminar a todos. Pues me parece un cuento magnífico y muy significativo. Muy significativo en lo que se oye. Pero, bueno, en toda la simbología, o sea, si este cuento lo vas escuchando, te vas dando cuenta de muchísima más profundidad. Este sencillo cuento que no dura nada. Entonces aquí vemos en este cuento, fíjate, que hay como una primera parte y una segunda parte. La primera parte va completamente a la simbología. Ha pasado esto y fíjate, ¿no? Hay una complicación, hay una dificultad, hay una resolución y eso permite una recompensa. Pero luego tenemos algo muy típico de los cuentos filosóficos o cuentos espirituales, que precisamente son aquellos cuentos que se les tiene que explicar a las personas que se han desconectado un poquito, ¿no? Que ese puente no lo tienen. Entonces hay que masticarles el cuento para que lo entiendan. Y entonces hay esta reflexión final, hay esta moralina. Bueno, siempre es mejor no tener que conectar con la moralina y dejar abierto, ¿no? O sea, acabar el cuento pues, con la iluminación de la caverna. Fíjate qué bonito, ¿no? Poder acabar con tantísima luz y la caverna iluminada. Pero a veces es necesario tocar esa parte porque aquella persona está tan ofuscada que no quiere decir que a lo mejor sea porque está desconectado, sino porque a lo mejor incluso está viviendo cosas, dificultades en su vida, que en ese momento se ha producido una desconexión puntual, que actualmente nos han provocado una situación para que estemos todos muy desconectados, precisamente porque así nos llevan por donde quieren, ¿no? Entonces, lo importante es, claro, si yo veo que esta persona no llega, pues, bueno, vamos a darle, ¿no? Algo. Y vamos a ir permitiéndole que vaya conectando, que vaya profundizando, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que le tengo que masticar un poquito para abrir esa puerta para que pueda entrar, ¿no? Bien. Eva, después está, además de los cuentos de protagonistas humanos, las fábulas, ¿no? ¿Qué piensas de las fábulas? ¿Tienen el mismo contenido arquetípico, simbólico? ¿Trabajas indistintamente con los dos? Bueno, yo trabajo con cuentos que pueden ser fábulas, o sea, pueden ser todo tipo, ¿no? Pueden ser, pues, parábolas, alegorías, metáforas. O sea, es que le puedes poner catalogarlo, puedes poner la etiqueta perfecta que define, pero la profundidad... Lo digo porque la fábula, tal vez el aspecto de la moralina es como más explícito, ¿no? Sí, siempre. Cuando lo catalogamos como fábula. Pero es lo que te comento, o sea, depende de la situación, depende del momento, depende de con lo que conectas, ¿no? Por ejemplo, pues puedes estar con una persona, yo pienso que todos explicamos cuentos constantemente, ¿eh? Entonces, no solo es mi propio cuento de mi vivencia, sino además vamos poniendo ejemplos para intentar ayudarnos para expresar algo de una forma entendible para el otro, ¿no?
Porque claro, el otro tiene otra experiencia diferente. Entonces, ¿cómo le hago yo comprender, ¿no? Que es lo que hacían, bueno, las parábolas de Jesús, vienen mucho por ahí. O sea, yo tengo un conocimiento increíble, cómo esto lo traduzco a un lenguaje entendible por el otro, que no ha estudiado, que no sabe. Entonces, pues bueno, le pongo un ejemplo de su cotidiano. Cojo una situación cotidiana próxima, cojo elementos, o sea, arquetipos que conozca y le pongo una situación. Y yo pienso que cualquier cosa es válida ante la necesidad de una persona o de una situación. Está bien, o sea, es lo que te decía, ¿no? Si tiene que ir acompañado al final de una moralina, pues oye, lo acompañaremos de una moralina. Lo ideal es que no, porque entonces queda abierto, queda muy abierto, porque fíjate, solo esta caverna, es que es increíble esta caverna. Si te la imaginas, a oscuras ahí dentro. ¿Cuántas veces hemos estado dentro nuestro a oscuras sin poder ver nada y sin saber por dónde tenemos que caminar y sin saber, pero nos hemos esforzado y hemos conseguido al final ver una pequeña luz, decir, ¡ay! Hay una luz al final del camino, ¿no? Está lejos, pero yo la veo, ¿no? Y entonces, cuando compartimos esa luz, esa pequeña luz, por muy pequeña que sea, la vamos compartiendo, la comparto con facetas de mí mismo. O sea, hay partes de mí que están a oscuras, que no las veo, que me están dificultando, que, pues esto, que están traumatizadas, enfermas, bueno, arrastrándose. O sea, puede ser una situación tremenda, ¿no? La que está viviendo una parte mía. Entonces, si yo le brindo esa luz, si yo comparto esa luz con esa parte mía que está completamente a oscuras, imagínate. Y claro, es precisamente lo que estamos haciendo todos nosotros. Todos nosotros somos una parte que yo no estoy viendo de mí. Y ahora te puedo ver. Pero normalmente pues tardamos tiempo en vernos, entonces puede haber una dificultad, ¿no? Entonces, fíjate qué bien, ¿no? O sea, ir compartiendo, ir iluminando todas estas partes y ir viéndonos, ¿no? Que es lo famoso, bueno, del espejo, ¿no? Que el otro me brinda a mí la oportunidad de poder reconocerme yo a mí mismo. Muy bien. Eva, para ir finalizando, si nos puedes decir un poco dónde podemos encontrarte, qué servicio nos puedes ofrecer, cómo podemos tener la oportunidad de escuchar, de compartir una sesión de cuentos contigo, por ejemplo. Pues mira, hay una página web que todavía es muy sencillita porque, bueno, vino una maga y de repente apareció la página, que se llama unavidadecuento.com. Y lógicamente una vida de cuento es ese anhelo de conseguir tener todos una vida de cuento, ¿no? Para poder disfrutar de esa vida de cuento que nos merecemos, ¿no? Pero claro, requiere un trabajo, hay un trabajo que hacer. Entonces, bueno, yo aparte de inicialmente pues como cuentera de cuentas, pues estoy haciendo el apoyo a diferentes terapeutas y ONGs, que todos aquellos, ¿no?, que tienen una intención de contribuir en que tengamos un mundo de cuento, pues bueno, dar un refuerzo a nivel contable, administrativo y fiscal, ¿no? Asesoramiento fiscal, pues para que puedan emprender esa tarea y esa labor y contribuir en que tengamos una vida de cuento. Y aparte, pues bueno, tenemos sesiones de cuentos que son de lo más variadas, ¿no? O sea, puede ser que yo las haga con alguna compañera o puede ser que las haga sola. Me piden mucho colaboraciones para, por ejemplo, la última que estuve fue para una ONG de refugiados. Hicimos una pequeñita sesión de cuentos y fíjate, ¿no?, algo tan valioso que tienen los cuentos, que como la historia se va repitiendo, se sigue repitiendo.
Y conté un cuento africano, porque la mayoría de los refugiados que estamos teniendo pues son africanos, vienen de África. Es el último intento de colonialismo que se está haciendo, ¿no? En África, están yendo por ellos. Entonces coincide que hay un cuento de tradición oral que explica el éxodo africano. O sea, en Guinea Ecuatorial hay un cuento que explica pues, lo que sería el paralelo del éxodo judío exactamente en el éxodo africano. Pero para ellos, en vez de ir a la tierra prometida, iban buscando el río prometido. Y también estuvieron 400 años. O sea, es algo increíble ver cómo el conocimiento y la sabiduría se extiende y adopta todas las formas. Y yo lo puedo escuchar por un lado y sigue siendo lo mismo que por el otro. Hay el mismo significado, el mismo arquetipo, la misma circunstancia detrás, ¿no? Y entonces es muy bonito, colaborar con ONGs, muy enriquecedor. Y aparte, pues bueno, haciendo sesiones de cuentos de todo tipo, según lo que me piden. Puede ser personal, puede ser un regalo de cumpleaños o para una boda. Entonces, bueno, lo adaptamos a las circunstancias. Siempre, a mí me gusta siempre que vaya, o sea, tiene que estar relacionado con lo que vamos a trabajar, ¿no? Y entonces de aquí pues nos vamos a la parte terapéutica también, ¿no? Cómo trabajamos en profundidad con los cuentos. A raíz de hacer la formación de cuentoterapia todavía pude profundizar aún más, ¿no? en todos esos arquetipos y en todas esa maravilla. Y desde ahí pues podemos trabajar a nivel individual, aunque a mí me gusta mucho más trabajar en grupo. Pienso que la riqueza del grupo, el estar todos alrededor del fuego, es lo mejor, es lo que tiene que ser, ¿no? Muy bien, Eva. Tienes incluso has impreso un cuento, ¿verdad? Sí, la magia. Las magias que siempre... Sí, la estelina. La estelina, por arte de magia, se materializó para un Sant Jordi. Y sí, tiene cuerpo, o sea, con una compañera ilustradora, Angélica, le puso un cuerpo maravilloso y es preciosa. Y bueno, y es un viaje, ¿no? Y aparte es el viaje arquetípico, ¿no? El viaje del héroe, o sea, es algo increíble, ¿no? Las dificultades, y cuando profundizas esto en los arquetipos dices, ay, Dios mío, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco actualizado entre comillas, o sea, porque no deja de ser un cuento maravilloso, porque en este caso la protagonista es una estrella de mar que se llama Estelina, pero toca muchas cosas, muchos aspectos filosóficos, y luego vendrán más capítulos de ella, de su vida, sus aventuras, y tocando temas actuales, ¿no? ¿El de Estelina está disponible o no está al acceso del público? Bueno, está al acceso del público, pueden acceder a través de mi página web, y lo que pasa es que tiene que, de momento, que ser por encargo, o sea, no está en las tiendas. Tendría que ser, pues, entrar en unavidadecuento.com y contactar conmigo, y de momento no está en las tiendas porque, bueno, yo intentaba, pues esto, ¿no? Ser un poquito coherente con ese mundo de cuento que queremos, y buscaba una editorial que tuviera, pues, ¿no? El papel sostenible, ecológico, y las tintas también, ¿no? Entonces, bueno, a ver si en el 2015 ya aparece, y a partir de ahí pues ya sí que podría estar en las tiendas, a ver. Pues muchas gracias, Eva, por esta sesión de cuento que hemos tenido. Muchas gracias a ti, Francesc. ¿Quieres que te explique un cuento para acabar? Un cuento para acabar, para todos. Vale. Pues mira, este es un cuento de tradición oral también, o sea, que se hizo famoso a través de un psicólogo, pero es un cuento de todos. Cuenta que la rana Anita estaba en su estanque siempre. Sí, ¿qué te parece si lo contamos precisamente a nuestros amigos? Para todos. Pues la rana Anita estaba en un estanque y estaba nadando en su agua preferida. La verdad que se sentía muy, muy a gusto y muy feliz.
pero sobre todo se sentía feliz cuando ella salía al mundo, iba a descubrir todo lo que pasaba cerca de su estanque. Y cerca de su estanque había una granja donde habían animales completamente diferentes a los que habían en su estanque. Allí podía visitar cerca las gallinas, las veía cómo picoteaban y también cómo estaban encerradas dentro de un cercado. Pensaba que eso con ella no podría vivir así. No, ella tenía que descubrir mundo. Luego se acercaba a la pocilga y allí podía ver a los cerdos. Y lo que más le gustaba era que habían tantas moscas juntas encima de los cerdos que se podía dar un buen banquete. Pero caminando por la granja un día le llegó el olor de la leche fresca y vio que había un cubo con la leche recién ordeñada. Así que pensó que estaría muy bien probar aquella leche. Se acercó y como estaba un poco alto, pues dio un gran salto, pero no consiguió llegar al cubo. Entonces pensó que todavía tendría que reunir más fuerzas para conseguir llegar al borde del cubo. Y cogiendo mucha fuerza, saltó y se pasó y ¡blup!, cayó dentro de la leche. Bueno, la verdad que allí dentro estaba muy bien, la leche estaba calentita, una leche recién ordeñada, muy densa. Y empezó a nadar y también a dar algún sorbito que otro de aquella leche. La verdad que estaba muy rica. Pero al cabo del rato pensó que bueno, que tendría que salir, ¿no?, de allí. Y mirando las paredes mojadas, ella estando mojada, ¿cómo iba a salir de aquel cubo? Y la rana Anita empezó a ponerse un poco nerviosa, porque, claro, ¿cómo conseguiría salir? Empezó a nadar, mirando a ver qué solución podría encontrar para aquello. Y nadando y cada vez desesperándose un poco más, pero se tranquilizó. A ver, seguro que voy a encontrar alguna solución. Y seguía nadando y pensó que, bueno, que a lo mejor vendría el granjero y la vería, pero seguramente no le haría ninguna gracia encontrarse una rana dentro del cubo de su leche. Así que fue nadando, y llegó un momento que sintió como sus fuerzas empezaban a flaquear, porque cada vez le costaba más nadar. Pero se dio cuenta que no eran sus fuerzas. Lo que estaba pasando es que la leche cada vez estaba más densa, se estaba convirtiendo en nata. Así que la rana Anita siguió nadando y llegó un momento que la nata se convirtió en mantequilla. Y de aquella forma la rana Anita pegó un salto y salió del cubo. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Eva, por A ti, compartirnos el cuento, y a ver si todos sabemos en nuestras vidas convertir nuestra leche en mantequilla. Sí, gracias. Muchas gracias. Deseo que tengáis una vida de cuento. Gracias.